Es frecuente que cuando surge un nuevo atleta, ya sea en cualquier disciplina deportiva, empiecen a preguntar cuál es su referente en la disciplina en cuestión. Por ejemplo, si aparece un nuevo tenista, normalmente le dicen, ¿cuál es tu referente? ¿A quiénes tú estás mirando como modelo para poder seguirlo, para poder llegar a desarrollar una carrera similar a la de aquella persona? En el fútbol se le pregunta normalmente a los chicos jóvenes cuando comienzan a emerger en los clubes deportivos profesionales, se les hace esta pregunta y ellos empiezan a nombrar a diferentes personas que han sido grandes atletas o han desarrollado una gran carrera deportiva que les ha llevado a la fama y al reconocimiento público. También en términos espirituales, todos nosotros, todos sin excepción, somos influenciados por alguien o tenemos algunos referentes en los cuales nos miramos, es decir, queremos imitar a ciertas personas porque entendemos que seguir a Cristo no es fácil, porque entendemos que seguir a Cristo a veces parece como en una nube, parece que es tan difícil, es tan complicado, y entonces necesitamos referentes de carne y hueso, es decir, personas como nosotros, personas que también luchan con diferentes dificultades, personas que también están asediadas por situaciones difíciles de enfrentar, y entonces necesitamos referentes humanos para poder también saber cómo correr esta carrera, porque en definitiva, ¿qué es lo que es la vida cristiana? Es una carrera. Pablo lo dijo cuando al final de sus días, poco antes de morir, cuando dijo que estaba a punto de ser sacrificado, le dijo a Timoteo, su discípulo más cercano, que ya había acabado la carrera, había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Es decir, Pablo entendía su vida cristiana como una carrera. En 1 Corintios 9 lo pone así también. Yo golpeo mi cuerpo, dice, para que yo que he sido un heraldo no venga a ser eliminado, yo mismo no venga a ser eliminado. Yo me disciplino a mí mismo, yo me concentro en el propósito, en la meta que yo tengo. También lo hace, recordemos aquí en el mismo capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 12 en adelante, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ahí está otra vez el ejemplo, la ilustración, la metáfora que utiliza Pablo respecto a la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? Hay una meta que está por delante, que el Señor nos sacó un día de una pista en la cual corríamos que nos llevaba a la perdición, y entonces nos coloca ahora en una pista que nos lleva o nos mantiene en la preservación, en la salvación, pero nos lleva a cumplir un objetivo. ¿Cuál es? Parecernos más a Cristo, para reflejar mejor su imagen en medio de una generación oscura, tenebrosa, llena de pecado como la que nosotros vivimos. Ahora, eso es lo que Pablo dice en los versículos 15, 16 y 17, que fueron los últimos versículos del capítulo 3 que nosotros vimos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Allí en el último versículo, versículo 17, Pablo está diciendo que necesitamos referentes. Pablo está diciendo que lo miremos a Él, porque Él imita a Cristo, entonces imitándolo a Él nosotros estamos siguiendo a Cristo. Y Pablo está diciendo que no solo Él, sino también a otros colaboradores de Él. Eso lo incluye en el versículo 17. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, no solo en el apóstol Pablo, sino también en aquellos que colaboraron en su carrera o en su trabajo ministerial. Por eso, entonces, el apóstol Pablo está diciendo, sigue a ciertas personas que siguen de cerca a Cristo, porque de esa manera vas a aprender tú que no necesitas ser una persona sin ningún tipo de imperfección en tu vida para poder correr la carrera adecuadamente y llegar a la meta que el mismo Señor ha trazado para ti.
Pero así como también le dice Pablo que es necesario tener a referentes a los cuales nos influencian positivamente, también hay que tener mucho cuidado porque hay otras personas que nos influencian negativamente. Y eso es lo que pasa a decir del versículo 18 en adelante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Notamos que hay en el versículo 18 una explicación por qué Pablo insiste tanto que deben imitarlo a él y a aquellos que se conducen correctamente delante del Señor. Aquellos que no solo dicen algo, sino que viven aquello que dicen. Aquellos que exaltan a Cristo no solo a través de las palabras, sino a través de su vida. Porque también hay otros que los van a influenciar negativamente, versículo 18. Por tanto, Pablo quiere, por un lado, incentivarles a seguir a los que son ejemplo, un ejemplo correcto del punto de vista del Señor, y evitar las influencias de otros que serían negativos para ellos, para sus vidas y para la iglesia en general. Pero por otro lado, también, como menciona el versículo 18, están aquellos que son referentes negativos, que están en la fila de los creyentes, pero ojo con esto, solo tienen apariencia de piedad, pues con sus vidas niegan la eficacia de ella, como le va a decir a Timoteo después en 2 Timoteo capítulo 3. Cuando le dice que tenga cuidado del carácter de los hombres en los últimos tiempos, porque muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A los que va a hacer referencia Pablo en los versículos 18 y 19 aquí, no son personas paganas que no tienen ninguna relación con la religión. No son personas que no tienen ningún interés en Dios y que andan lejos, porque no tendría Pablo entonces que exhortar a la iglesia para que se cuidaran de ellos. Son personas que están en el seno de la iglesia, pero que sin embargo sus vidas son solo, su cristianismo es solo una fantasía, una apariencia, solo algo externo, pero no una realidad de vida. Con sus vidas niegan la realidad de la gracia. Aquellos para los cuales el cristianismo es un traje que se han hecho a su medida y no conforme a la norma de Dios. Aquellos que han entendido un tipo de cristianismo que nunca ha sido el cristianismo revelado en las Escrituras. Aquellos que han creído que tener una relación con Cristo significa simplemente repetir algunas palabras y hacer una aceptación intelectual de ciertas normas o ciertas verdades escriturales. Aquellos que en el día de hoy también proliferan. Aquellos que siguen millones de personas a través de canales masivos de televisión, que son falsos maestros, que son falsos creyentes y que llevan a la gente por un camino equivocado. Pablo está diciendo, cuidado con ellos, cuidado. Aquellos que tienen una actitud frente a la cruz de Cristo que los deja en evidencia como falsos creyentes que influencian negativamente a los verdaderos creyentes que están aún corriendo la carrera y esforzándose por llegar a la meta. Pablo está diciendo, ¿cómo podemos incentivar? Seguramente en su mente pasaban estos pensamientos, ¿cómo puedo incentivar a los filipenses, a quienes tanto amo, para que prosigan a la meta, para que consigan el objetivo para el cual fueron nacidos también por Cristo? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y entonces él dice, bueno, exhortando positivamente a que tengan referentes buenos y a que eviten aquellos que tienen solo una apariencia de piedad. En 1 de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, en 1 de Corintios, capítulo 1, 1 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que la cruz es la que separa a la humanidad en dos tipos de personas distintas. Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Miren, dos tipos de personas que se derivan de la actitud frente a la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí están unos, literalmente en el griego dice a los que se están perdiendo, pero a los que se salvan o a los que se están salvando, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, la cruz divide a las personas entre los que se pierden y entre los que se salvan. La actitud frente a la cruz es lo que va a determinar eso, y por eso el apóstol Pablo le llama a este tipo de personas enemigos de la cruz. Cuando habla aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no está hablando del objeto, no está hablando del objeto de madera sobre el cual fue puesto el Señor Jesucristo. No está hablando de un símbolo que las personas puedan llevar colgado en el pecho. Está hablando de lo que ocurrió en esa cruz. Está hablando del plan de redención ejecutado por el Hijo en forma perfecta cuando murió en el lugar de pecadores culpables. Está hablando de la justificación que logró el Hijo allí en esa cruz. Está hablando de las implicancias de la cruz, no del objeto en sí. Pero Pablo está diciendo, bueno, hay personas entonces que aparentan ser piadosas, que están dentro de la fila del cristianismo, pero que no son creyentes, y esos tienes que evitar. Y noten que la advertencia que hace Pablo es muy solemne. Les dice que tengan cuidado porque esas personas van a influenciarlos negativamente porque en realidad nunca han sido amigos de la cruz. Es decir, están en un lado de la cruz, pero en el lado de la perdición, no en el lado de la salvación, como más adelante va a decir, el fin de los cuales será perdición, versículo 19, la primera frase. El mayor peligro era que estos enemigos no parecían ser hostiles al cristianismo. Por el contrario, se identificaban con este. Por ello, el peligro se acrecentaba porque, al igual que su mentor, que es Satanás, se disfrazaban como apóstoles de Cristo, ángeles de luz y ministros de justicia. Es decir, no se presentaban como paganos, se presentaban como creyentes. Y por eso era mucho más difícil todavía distinguirlos. Por eso es que el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, dice, no creáis a todo espíritu. Tienen que tener discernimiento, les dice Juan. Tengan mucho cuidado porque andan muchos por ahí que no creen realmente en la obra del Señor Jesucristo, que no entienden sus implicancias y que por tanto no son buenos referentes, no son buenos ejemplos y lo único que van a hacer un tropiezo para ustedes. Porque obviamente es fácil enfrentar a un enemigo descubierto, que nosotros lo podamos ver, que podamos saber quién es para poder enfrentarlo, que un enemigo encubierto, que aparenta ser algo, pero en realidad no es lo que dice ser. Eso es mucho más complejo. Y eso lo tenemos, ¿cierto?, en esta gente que atrae muchas personas, que llena estadios inclusive. En los Estados Unidos hay iglesias que, entre comillas, iglesias que compran estadios completos prácticamente, donde reúnen a cantidades inmensas de gente para engañarlos y seducirlos con mentiras, para darles un mensaje que no es el mensaje del Evangelio. Pero lamentablemente estas personas utilizan el nombre de Jesús, utilizan el nombre del Evangelio, pero no guían conforme al Evangelio. Por eso son enemigos de la cruz. El Nuevo Testamento es prolífico en advertir de estos falsos creyentes, profetas y maestros encubiertos. Jesús advirtió en el contexto del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, versículo 15, sobre los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis, le dijo. También en el Sermón del Monte de los Olivos, poco antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, en Mateo 24, versículo 1 y subsiguiente, le dice: muchos engañadores saldrán. Muchos engañadores y engañarán a muchos. Es decir, es evidente que las Escrituras presentan una advertencia permanente de aquellos que no son verdaderos creyentes, pero que aparecen como creyentes dentro de la fila del cristianismo. Pablo en diversas ocasiones advirtió sobre ello. Pedro también lo hizo y en su segunda carta.
Por otro lado, como dije, Juan también lo hizo cuando escribió en primera, segunda y tercera de Juan. En sus 3 cartas, el apóstol Juan advierte sobre los falsos creyentes, sobre los falsos líderes espirituales. También Judas lo dice en su pequeña carta de solo 24 versículos. En el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado encubiertamente, por eso hablamos de enemigos encubiertos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han transformado la gracia de Dios en libertinaje. Estos son los que dicen, bueno, si la salvación es por gracia, entonces vivamos como queramos y total, Dios me va a perdonar. Esos que pecan deliberadamente y no tienen ningún cargo de conciencia. Esas personas que pecan y dicen, bueno, pero total, Dios me perdona. Solo tengo que decir, Señor, perdóname y se acabó. Creen que es una fórmula mágica. Esas personas nunca han sido creyentes, eso es lo que va a decir Pablo aquí. Esas personas son falsos creyentes y desvían fácilmente a los verdaderos creyentes. En la actualidad no es menor la cantidad de enemigos de la cruz que, disfrazados como apóstoles de Cristo, engañan y seducen almas inconstantes. Son millones los seguidores de falsos líderes espirituales que son llevados por cualquier viento de doctrina lejos de la verdad de Dios. Por ello, la exhortación de Pablo y la consiguiente advertencia es pertinente también para el día de hoy. Eso es lo bueno, lo extraordinario de las Escrituras. Además de ser perfecta y proceder de Dios y tener el poder inherente de Dios en sí misma, también las Escrituras son pertinentes para todos los tiempos, para todas las sociedades en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que nos dice hoy también la palabra de Dios. Lo que aquí vamos a ver en el día de hoy, esta advertencia es pertinente para hoy. Estos enemigos de la cruz desmentían con su vida la profesión de sus labios. Ellos decían ser seguidores de Cristo, decían conocer a Cristo. Sin embargo, su vida decía todo lo contrario. No eran en absoluto un ejemplo digno de imitar, muy por el contrario. Su influencia era como la gangrena que podía infectar rápidamente a toda la iglesia. Por eso era necesario extirpar este mal en medio de la congregación. Veremos estos 2 versículos que giran alrededor de estos indeseables enemigos de la cruz en 2 partes, esencialmente. Primero, los enemigos de la cruz expuestos y luego los enemigos de la cruz descritos, es decir, quiénes son. Primero, el apóstol Pablo dice la realidad de que habían enemigos de la cruz en el seno de la iglesia, también en Filipo y más allá de ello. Notemos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto es lo primero, los enemigos de la cruz de Cristo expuestos. Los enemigos de la cruz de Cristo expuestos. La advertencia del apóstol Pablo tiene rasgos de solemnidad evidentes. El siervo del Señor está compungido emocionalmente, está dolido profundamente por lo que va a decir ahora y les ha dicho muchas veces a la iglesia de Filipo. Muy impactado por la presencia de estos enemigos de la cruz en el contexto del cristianismo de su época. A Pablo no lo dejó indiferente esto. Las emociones del apóstol afloran al llegar a esta parte de la redacción de la carta. Podemos imaginarnos a Pablo escribiendo, o mejor dicho, dictando la carta. Normalmente eso es lo que hacía a un amanuense, y la persona escribiendo, y en ese momento Pablo se detenía y comenzaba con lágrimas a decirle, mira, esto es lo que yo quiero que ahora tú escribas y que transmitas a estos hermanos a quienes tanto amo. En ese momento se quebraba el apóstol porque había algo muy solemne e importante que tenía que decir. Una advertencia que tenía que ver con la vida o la muerte. No era una cosa simple. Cuando estos personajes aparecen en la iglesia y tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella y muchas personas los siguen, esas personas van, igual como ellos, rumbo al infierno. Por eso Pablo estaba tan compungido. Carlos Spurgeon dice
que Pablo podía estar conmovido debido a tres cosas. Primero, al considerar la culpa de estos enemigos de la cruz. Segundo, al considerar los efectos perjudiciales de sus conductas. Y tercero, al considerar su perdición. No era la primera vez que Pablo hablaba del tema con la iglesia. Miren lo que dice, de los cuales os dije muchas veces. Ustedes ya me han oído hablar del tema muchas veces. ¿Por qué era tan necesario seguir hablando de esto? Porque todavía seguían allí aquellos enemigos de la cruz. Sus constantes advertencias dejaban en evidencia la realidad triste de la proliferación de estos falsos creyentes que tenían la capacidad negativa de influenciar a otros. Porque por ahí andan muchos, dice. Por ahí andan muchos. Por eso Pablo los expone frente a la congregación una y otra vez. El hecho de que Pablo diga esto con lágrimas, aún ahora lo digo llorando, muestra la preocupación que sentía el apóstol por la existencia de estos enemigos de la cruz y los efectos dañinos que te podían tener sobre toda la iglesia. Hermanos, a veces pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros. A veces pensamos que nosotros estamos libres de la infección de falsos creyentes dentro de la misma iglesia y estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera los pastores se salvan. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, da esta advertencia en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Otra vez Pablo dice, nunca más voy a estar con ustedes, pero no he huido de anunciaros todo el consejo de Dios, de amonestar con lágrimas, dice el apóstol Pablo, día y noche a cada uno de ustedes. Pero cuidado, capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, miren, Pablo no está diciendo a otras personas de afuera, mirad por vosotros y por todo el rebaño, está hablándole a los pastores, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Dice que miren con atención, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, miren, ¿de dónde salen? De vosotros mismos, dice, ¿qué ocurre? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De ustedes mismos, dice, por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué había esa pasión en el apóstol Pablo? ¿Por qué él dice que llorando va otra vez a amonestar y a decir, cuidado, cuidado? Hay referentes negativos dentro de la iglesia, no los sigas. No los sigas a ellos porque es peligroso. Tu carrera va a ser un tropiezo en tu carrera, va a ser un obstáculo en tu carrera para parecerte más a Cristo. En lugar de ayudarte, te van a distorsionar el concepto correcto de la cruz, porque ellos son enemigos de la cruz. Pablo dice, no puedes caer en eso. Y por eso es que con lágrimas él les dice, no, estos son enemigos de la cruz y los efectos que van a causar son tremendamente dañinos. Más aún, considerando el hecho de que no vemos a Pablo llorar cuando se enfrentó a situaciones terribles de sufrimiento propio por causa del Evangelio. Pablo no era un quejumbroso. Pablo no era un hombre que estaba todo el tiempo llorando por la situación que estaba viviendo por causa de seguir a Cristo. No, cuando estaba allí con las manos y el cuello o los brazos en el cepo, en Éfeso, él no estaba, en Filipo digo, junto con Silas, él no estaba llorando, estaba cantando. Pablo no era un hombre fácil de derribar desde el punto de vista emocional. ¿Por qué entonces ahora dice que lo dice llorando? Porque es una advertencia solemne de una realidad triste. Había tanto peligro que veía el apóstol en la aparición de estos falsos creyentes que esa realidad conmovía profundamente su corazón.
Pablo no era un profesional que trabajaba simplemente como un misionero, como un expositor de las Escrituras. Era un hombre que se dolía profundamente cuando veía que habían algunos falsos que estaban seduciendo a otros dentro de la iglesia. Otra vez cito a Spurgeon, él dice: yo nunca he leído de que el apóstol lloró cuando él era perseguido. A pesar de que latigaban su espalda, yo creo que él nunca derramó una lágrima de sus ojos mientras los soldados le azotaban. A pesar de que fue puesto en prisión, leemos de sus cantos, nunca de sus quejas. Yo no creo que él nunca haya llorado a cuenta de cualquier sufrimiento o peligro a los cuales él mismo era expuesto por el bien de Cristo. Yo llamo a esto una tristeza extraordinaria, debido a que el hombre que lloraba no era una pieza suave de sentimentalismo y muy pocas veces derramaba una lágrima aún en las pruebas más graves. ¿Por qué ahora llora al escribir estas palabras? ¿Por qué ahora? Fíjense, el hombre que habla del gozo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Una y otra vez habla del gozo en la carta a los filipenses, sin embargo aquí llora. Aquí es impactado, porque él sabe que los hermanos corren un peligro grande de fijarse en quienes no tienen que fijarse, en seguir a líderes inescrupulosos a quienes no deben seguir, a malos referentes, a eso tienen que evitar. El amor de Pablo es evidenciado aquí de una manera significativa. Porque ¿qué lo movía? ¿Qué lo motivaba a escribir esto? ¿Formar polémica? Como algunos en el día de hoy que usan las redes sociales solo para formar polémica. No, lo que lo motivaba a él era poder ayudar a sus hermanos, protegerlos, cuidarlos como un verdadero pastor que está advirtiendo de los lobos que aparecen entre ellos. William Hendrickson dice: este amor era tan real y tierno que las entrañas de su corazón se conmovían cuando veía que la amenazaba un peligro. El apóstol no solo era un hombre de agudo discernimiento, inquebrantable decisión, sino también de ardiente y arrebatador afecto. Un hombre de ardiente y arrebatador afecto. Él estaba preocupado intensamente y eso lo expresaba de una manera clara. Era un hombre apasionado. Perseguía a los creyentes, incluso salió fuera de Israel para perseguir a los creyentes y llevarlos presos a Damasco. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1, que literalmente echaba humo por las narices, esa es la expresión. Estaba airado con los discípulos porque creía que no seguían al Dios verdadero y que eran una secta. Pero el Señor cambió a Pablo, lo transformó en un seguidor de Cristo cuando había sido un perseguidor de Cristo. Y esto, la pasión que él sentía por defender la verdad, permaneció tal cual, pero ahora correctamente guiada por el Señor. El amor de un siervo de Dios por la obra de Dios y aquellos por las cuales Cristo murió lo lleva a derramar lágrimas por la aparición de estos enemigos de la cruz de Cristo, como él mismo los describe. Otra vez Spurgeon dice: los maestros de la religión que entran en la iglesia y aún llevan vidas impías son los peores enemigos que la cruz de Cristo tiene. Estos son los tipos de hombres que traen lágrimas a los ojos del ministro. Estos son aquellos que rompen su corazón. Ellos son los enemigos de la cruz de Cristo. Los peores son los que aparentemente siguen a Cristo, pero en realidad están desviando a la gente de Él. Esos son los peores. ¿Parecen duras estas palabras? ¿Parece que no debiesen salir por los labios de un hombre piadoso como Pablo? No, son las palabras justas, adecuadas. Recordemos que él habla inspirado por el Espíritu Santo, que él estaba lleno del Espíritu de Dios y entonces cuando él habla guiado por el Espíritu de Dios. Más allá de la discusión sobre quiénes eran específicamente estos enemigos de la cruz, lo más probable es que Pablo tenga en mente a los gnósticos, dicen algunos, una filosofía emergente que finalmente se asentó en el segundo siglo después de Cristo, que enseñaba básicamente que la materia era mala y el espíritu era bueno. En este dualismo tan extraño en lo cual ellos creían. Por tanto, la redención solo tenía que ver con el espíritu.
no con el cuerpo, de tal manera que con el cuerpo se podía hacer lo que uno quisiera. Esto significaba en la práctica que podía caer en cualquier clase de libertinaje. Lo cierto es que eran falsos creyentes que ponían en peligro la unidad de la iglesia y el crecimiento de los creyentes. Por eso causaba tanto impacto en el corazón de Pablo. Él había plantado la iglesia de Filipo. Él la había alimentado. Él le había enseñado a los hermanos. Él había puesto el fundamento sobre el cual se edificaba esa iglesia. Era una buena iglesia, era una iglesia que participaba con él en las misiones, dándole a Pablo, enviando a uno de los suyos, Epafrodito, para atender las necesidades del apóstol. Era una iglesia que en realidad estaba bien, estaba sana, sin embargo tenía un peligro dentro de ellos, al lado de ellos, probablemente con estos enemigos de la cruz. Tal como en el día de hoy muchos tienen una comprensión equivocada de la gracia de Dios y la libertad cristiana. Y piensan, como es por gracia, entonces no hay problema si pecamos. Hermanos, una de las cosas más tristes que uno aprecia en el día de hoy en las iglesias es cuando el pecado se justifica. El pecado es injustificable delante de Dios. No tiene ninguna justificación. Es cuando una persona cae en pecado y entonces todos los demás dicen, no hay problema, hombre, levántate, no te preocupes. Ese no es el camino a seguir. La Biblia dice que tiene que haber arrepentimiento. La Biblia muestra cómo un David cayó profundamente, pero también se levantó profundamente por medio de una verdadera experiencia de arrepentimiento. El pecado no debe ser algo común en la iglesia. Sin embargo, estas personas parece que sí, era algo común en ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice en segundo lugar, lo que muestra aquí es los enemigos de la cruz descritos. Dice quiénes son, cómo son, cómo poder identificarlos. Y notemos varias cosas que menciona, al menos 4 cosas que menciona aquí en este versículo 19. El fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Aquí hay una descripción. ¿Quieren saber cuáles son? Y aquí lo describe. Los enemigos de la cruz, descritos claramente por medio de mostrar Pablo a través de esto sus pensamientos y apetitos. ¿Dónde están los apetitos de esa persona? ¿Dónde están los pensamientos de esa persona? ¿Dónde están los sentimientos y emociones de esa persona? Allí se declara en forma enfática quién es un enemigo de la cruz. Lo primero, la primera característica que los describe es que son sensuales. Son sensuales. Versículo 19. Vamos a pasar la primera parte porque la vamos a dejar al final. Cuyo Dios es el vientre, dice. Cuyo Dios es el vientre. Esta expresión abarca mucho más que un deseo insaciable por comer. Es descriptiva de una conducta sensual y apunta a las personas que son llevados por sus deseos y apetitos carnales. Está describiendo a esas personas que lo único que quieren es la satisfacción de sus sentidos. Por eso hablamos de sensuales. La satisfacción de sus sentidos. Cuyo Dios es el vientre se usa como una expresión metafórica para denunciar dónde estaban los deseos de esas personas. Que en lugar de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, como la Biblia así lo expresa, se entregan a sus pasiones sin freno. Son similares a aquellos descritos por Judas en Judas 4 que mencionamos hace un rato atrás. Que entran encubiertamente y que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son personas que están más preocupadas por la satisfacción de sus sentidos, de sus propios deseos, y entonces van a la iglesia pensando que la iglesia le dé la satisfacción. Y cuando ven que la iglesia es distinta, quizás entonces ellos salen de la iglesia y luego que cumplen con el ritual, luego que cantan, luego que leen la Biblia, luego que oran quizás, junto con el resto salen y viven desenfrenadamente. Y luego vuelven otra vez la semana siguiente. Estos sensuales son aquellas personas que dicen así, desde el punto de vista verbal, externamente, que Cristo es su Señor, pero viven siendo ellos sus propios señores.
Todo aquello que les causa placer a sus sentidos constituye su verdadero Dios. Son verdaderos idólatras. Todo aquel que les causa placer a sus sentidos constituye su verdadero Dios. Pueden profesar el cristianismo y adherirse externamente a ciertas doctrinas. Sin embargo, su vida práctica no se sujeta a la palabra de Dios. Estos son los que cuestionan algunas cosas de la palabra de Dios. Estos son los que cuando se les dice, mira, la Biblia dice que tú estás en pecado si tú haces esto, dicen, bueno, no creo que sea tan mal. No hay problema. Aquellos que dicen, no hay problema. Miren, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, pero no importa, yo me enamoré, así que me caso igual con una persona que es inconversa. Quieren la satisfacción de sus deseos. Mis emociones están antes que la verdad de Dios. Estas personas que disfrutan de esa manera de vivir, en realidad están diciendo, mis emociones y mis sentidos y la manifestación o la satisfacción de ellos, eso es mi verdadero Dios. En definitiva, no es la adhesión externa de una persona a cierta verdad es lo que lo hace un verdadero creyente, sino un cambio radical en su deseo más íntimo, que se mostrará o demostrará por una vida en sujeción a Cristo y a su palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué de ese versículo no se entiende? No creo que necesite explicación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Los deseos de mi propio corazón. El hacer mi propia voluntad. El vivir según lo que yo quiero vivir. En buscar la satisfacción a mis propios sentidos. Esas son las cosas viejas. Y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo deseo, un nuevo anhelo por agradar a Cristo. Todo lo demás, todo lo que no sea aquello es simplemente verso, sin sustancia, sin realidad, absolutamente vacío. No sacamos nada con exponernos a la palabra de Dios una y otra vez y sin embargo seguir viviendo para la satisfacción de nuestros deseos. Esos son los sensuales. ¿Y eso cómo lo declara Pablo? Como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando un creyente justifica su propio pecado amparado en la gracia de Dios, lo único que hace es mostrar su enemistad con la cruz de Cristo. El pecado nunca tendrá justificación. Podemos cantar sobre la cruz, escribir sobre la cruz y hablar de la cruz, pero si no vivimos bajo las prerrogativas de la cruz, no sirve de nada. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Unas preguntas de reflexión y aplicación. ¿Dónde están nuestros más grandes apetitos? ¿Dónde? ¿Qué es aquello que nos causa más placer? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo que nos apasiona? Ese es el Dios que tenemos. ¿Dónde están nuestros grandes apetitos? Aquel que nos causa más placer, lo que nos seduce, lo que nos apasiona, ese es nuestro Dios. Podemos decir con nuestros labios que nuestro Dios es el Dios de la Biblia, que la cruz de Cristo es el lugar donde encontré la salvación de mi alma, pero si no es lo que despierta mi mayor placer y mueve mi vida en función de ella, no somos diferentes a los sensuales que Pablo denuncia como enemigos de la cruz. No somos diferentes. No estamos tan lejos de ellos. Por eso es que Pablo llora. Por eso es que Pablo se emociona. Por eso es que se le caen las lágrimas porque dice, ¿cómo puede ser que alguien que diga que realmente Cristo es su Señor viva de esa manera? Buscando la satisfacción de los apetitos de la carne. El creyente genuino tiene sus apetitos bajo sujeción. Sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entiende que debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo cada día. Tiene en alta estima la obra de Cristo y valora superlativamente la santidad. Él entiende que un creyente que es justificado está siendo santificado. Esa persona odia el pecado porque sabe que el pecado puso a su Señor allí en la cruz. Porque valora el sacrificio de Cristo. Una persona no simplemente dice, bueno, pequé, total si peco ahora, después me arrepiento. Esa persona no ha entendido la gracia de Dios.
Como dijo alguien, si dices que Cristo te salvó y sigue viviendo para la satisfacción de tus apetitos carnales, pregunto, ¿de qué te salvó Cristo? Si dices, Cristo me salvó, pero sigo viviendo para la satisfacción de mis apetitos carnales, la pregunta es entonces, ¿de qué me salvó Cristo? Porque los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, Romanos 8:5. Es palabra de Dios. El querer satisfacer sus deseos sensuales deja en evidencia a la persona como enemiga de la cruz. Todo se trata del yo. Nada se trata de Jesús. Tú eres el culpable de un orgullo tan arrogante y un egoísmo sobremanera grande, dijo alguien. Tú tienes gran amor por ti mismo y ningún amor verdadero por Jesús y su cruz. Tú entonces eres un enemigo de la cruz de Cristo. Hermanos, el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es la adherencia o la adhesión a un sistema. El cristianismo es reconocer que soy un hombre malvado, lleno de pecado y que necesito a un Salvador suficiente que me saque de esa condición, que no me lleve a vivir de la misma manera como estoy viviendo. Un Señor que transforme mi vida. La segunda característica que menciona Pablo aquí, que describe a los enemigos de la cruz, dice cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. Son desvergonzados. Son sensuales y son desvergonzados. Un cristiano verdadero se gloriará en la cruz de Cristo y en eso solamente. El apóstol Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fue en la cruz donde Jesús padeció la vergüenza, recordemos eso. Recordemos que la cruz era un instrumento de vergüenza para el mundo judío. Y para los romanos también, porque allí eran llevados los malhechores más grandes. Derramó allí el Señor Jesucristo su sangre y salvó las almas de aquellos por los cuales murió del infierno. Sus pecados eran un reproche, una maldición y una vergüenza para ellos. Aquellos que realmente conocen la cruz, entonces entienden que sus pecados son un reproche, una maldición y una vergüenza. El apóstol Pablo, hablando a los cristianos en Roma, dijo, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, Romanos 6:21. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pablo está dando por hecho que un verdadero creyente se avergüenza de sus pecados pasados y no quiere verlos. Un cristiano se avergonzará de su pasada vida de pecado. Él renunciará a su vida anterior. Otra vez, las cosas viejas pasaron. Jamás se puede enorgullecer de aquello que le costó un alto precio a su Salvador. Pero un enemigo de la cruz es descrito por Pablo como aquellos cuya gloria es su vergüenza. Esa es su mayor satisfacción. John MacArthur dijo, la máxima expresión de maldad es que la mayor perversidad de un pecador ante Dios sea su mayor motivo de alegría. La máxima expresión de maldad es que la mayor perversidad de un pecador ante Dios sea su mayor motivo de gloria. Esa es la mayor expresión de maldad. Un creyente que no se avergüenza de su pecado está diciendo con sus hechos que se gloría en ellos. No puedes gloriarte en aquellas cosas en las que debieras avergonzarte. Esa es una contradicción vital. Solo un enemigo de la cruz haría esto. Estos enemigos de la cruz, aunque escuchen sermones cada semana, no quieren dejar sus vicios, sus envidias, sus amarguras, sus deseos. Prefieren vivir carnalmente. De hecho, los enemigos de la cruz más amenazantes no son los de afuera, sino los mismos miembros que están dentro de la iglesia y que siguen viviendo para su carne, mundanos, indiferentes y rebeldes. Cuando una persona se gloría de su pecado,
entonces es una evidencia que es un enemigo de la cruz. No podemos gloriarnos de nuestro pecado porque eso le costó un alto precio a nuestro Salvador. La tercera característica, versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Ojo con eso, Pablo no está diciendo que es malo pensar en lo terrenal. Está diciendo, es malo solo pensar en lo terrenal. ¿Entienden la diferencia? Porque tenemos que pensar en lo terrenal. Cada día tenemos que salir, trabajar. Cada día tenemos que hacer ciertas cosas. Cada día tenemos que hacer ciertos negocios, los que son comerciantes. Cada día tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Evidentemente que tenemos que pensar en ciertas cosas terrenales. Pero aquí el énfasis está en aquellos que solo piensan en lo terrenal. Y está diciendo que a través de ellos se están mostrando cuál es su reino. ¿Dónde gastan sus mayores esfuerzos? ¿Dónde colocan sus mayores virtudes en acción? Aquí, en este sistema pasajero. Su vista está fija en logros y objetivos terrenales. Juan 5:44, el Señor les dijo a los fariseos, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. A ustedes solo les interesa, ¿qué cosa? Las cosas de este mundo. A ustedes solo les interesa el aplauso de los demás. A ustedes solo les interesa la aceptación del hombre. Pero cuidado, porque nosotros no interesa si el hombre te aplaude, te acepta, si Dios te rechaza. Es mejor que Dios te reciba y que el hombre te rechace. Evidentemente, si nuestros objetivos están en esta tierra, no estamos buscando la gloria de Dios, sino nuestra propia gloria por medio de la alabanza y la aceptación del mundo incrédulo. Eso es lo que estamos haciendo. Mientras sigamos buscando honra y honor del hombre, no podremos creer y confiar en Jesús completamente. Hemos escogido recibir honra del hombre en vez de Dios, entonces es evidente cuál es el camino que estamos siguiendo. Ya tenemos la recompensa. No esperemos nada del Señor porque no tenemos nada del Señor en nosotros si es que pensamos de esa manera. Santiago cuestionó y dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Puede ser más clara la Escritura? Juan por su parte dijo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, lo que yo estoy diciendo de aquí no es mi conjetura, es lo que está diciendo la Escritura. El verdadero creyente dice con Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, escuchen bien, me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo puedo tener a las dos cosas? No puedo tener lo mejor de los dos mundos porque este mundo no tiene nada bueno. No te engañes. Si piensas en las cosas del mundo, sientes como el mundo siente y actúas como el mundo actúa, eres un mundano y en consecuencia un enemigo de la cruz y no un amigo de Cristo. Esta es una gran descripción de cuáles eran los apetitos de estos falsos creyentes que eran un peligro para la iglesia ayer y lo son hoy. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Luego versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. ¿Qué es lo que está diciendo? Todas estas cosas pertenecen a este sistema
terrenal. El creyente está llamado a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Si ama a Cristo, buscará el lugar donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tú permaneces enemigo de la cruz porque no quieres ser crucificado. Muchas veces morir al mundo. Tú sabes que venir a Jesús significa morir al mundo. Así que escoges no venir a Él. Dice alguien, si tú te quieres quedar como estás, entonces no vas a ir a Cristo, sino que vas a decir que crees en Cristo simplemente en forma externa, sin un cambio vital de vida. Tú quieres continuar pecando y disfrutar todo lo que el mundo ofrece, entonces eres un enemigo de la cruz. Tú te quedarás perdido si continúas soñando de cosas terrenales y amando al mundo. Piensan en las cosas de esta tierra. Su mente está puesta acá. Alguien dijo, los soñadores de cosas terrenales consideran la predicación de la cruz locura. Admítelo, tú no le das importancia. La has oído sin número de veces, pero nunca han significado nada para ti. Tú no sientes ninguna necesidad verdadera de Jesús y su cruz. Necesitas un cambio radical en tu vida. Necesitas un nuevo corazón, necesitas nuevos afectos, necesitas nuevos pensamientos. Necesitas ser verdaderamente un amigo de la cruz y no un enemigo de la cruz. Necesitas desesperadamente a Cristo. Hermano, espero sinceramente que nadie de aquí se encuentre en esta situación. Si es así, entonces, siendo un enemigo de la cruz, está en un peligro inminente. Necesitas urgentemente correr a la cruz antes de que sea demasiado tarde. Todavía hay esperanza. Todavía el Señor extiende sus manos. Todavía, quizás cuántas veces has escuchado de la cruz y todavía sigues no queriéndote someter bajo la cruz. Hay una sola puerta a la salvación, una sola puerta a tener una relación viva y genuina con el Dios verdadero. Y esa puerta está bajo la cruz. No en contra de la cruz, sino en la cruz. Solo puedes pasar por allí. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuarta característica de estas personas, el fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será perdición. Están perdidos. Por ser enemigo de la cruz, es decir, quienes han rechazado la redención, solo les espera la perdición de sus almas. Este es el fruto de su conducta licenciosa. No importa que hayan expresado su conformidad con la verdad en términos intelectuales. No importa que hayan dicho, sí, yo creo. La vida de las personas es la que refleja su verdadera identidad. La apariencia de piedad no salva a nadie. Y por eso es que todavía necesitamos una y otra vez predicar el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo todavía está extendiendo su gracia. Su misericordia, su paciencia es para salvación. No hablemos de un sistema religioso que tenemos que cumplir porque eso cualquiera lo puede hacer. Hablamos de un cambio radical en la vida que solo Dios lo puede hacer. Di junto con el autor de este himno, con esto termino, toma el mundo y dame a Jesús. Sus gozos palabras son, mas su amor es para siempre. Por los siglos siempre el mismo. Oh, su profunda misericordia. Oh, lo inmenso de su amor. Oh, su redención completa. Promesa de vida sin fin arriba. Toma el mundo y dame a Jesús. En su cruz yo confiaré hasta que al ver claramente, cara a cara, vea a mi Señor. En su cruz yo confiaré. Solo en su cruz. Ese es el camino. No hay otro. Todos los que no son amigos de la cruz son enemigos de la cruz. No hay más de dos tipos de personas. Los que se están salvando y los que se están perdiendo. Eso dice la Biblia. ¿En cuál lado estás tú? ¿En cuál lado? Ven a la cruz ahora. Ven a la cruz inmediatamente. Deja el mundo. Pablo dijo, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo.
El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cristo es precioso para el creyente. Cristo es lo más maravilloso para el creyente. Y lo más glorioso será ver a Cristo en la gloria. Por eso, si solamente es un sistema que hemos aprendido por tradición, pero no una relación viva con Jesucristo, es hora de venir a la cruz. Ahora, arrepentíos y creed en el Evangelio. Todavía hay esperanza. Esa esperanza no se encuentra en un sistema denominacional, se encuentra solo en la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú hablas muy suavemente, como lo hiciste con Elías a través de un silbo apacible, o habla muy fuerte. Tu palabra sigue siendo la verdad. Y tu palabra sigue llamándonos a reflexionar acerca de nuestro propio corazón y el estado de nuestra alma. Y Señor, no hay más de dos tipos de personas. Tú lo describes claramente. Los enemigos de la cruz y los amigos de la cruz. Señor, podemos nosotros engañar a muchos con nuestra actitud externa, pero tú conoces el corazón y sabes la verdadera necesidad de cada corazón. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu aplique tu palabra en el corazón de cada uno. Yo no puedo porque soy un hombre común y corriente, pero tu Espíritu es el que puede obrar en el corazón para salvación de aquellos que aún no te han conocido. Y Señor, para remecer nuestras conciencias y llevarnos a un camino distinto, a andar verdaderamente en sujeción bajo la cruz. Guíanos, por favor, danos de tu gracia, de tu fortaleza, pero sobre todo, Señor, que eso llegue a nuestro corazón y nos haga dar un giro total, completo. Si todavía estamos durmiendo, despiértanos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.